Hola a todos, muy buenas tardes desde Madrid y buenos días a aquellos que nos acompañáis desde América Latina. Bienvenidos a esta tercera y última jornada que organizamos en el marco de un ciclo de conferencias sobre la financiación combinada o Blended Finance y que realizamos en colaboración y bajo el patrocinio de una serie de entidades a las cuales estamos muy agradecidos, a la ECID a través de su Centro de Formación para América Latina, a Cofides y a la Comisión Europea a través de la alianza que tienen con el Fondo Uruma y, por supuesto, también a nuestros aliados en la difusión, el GSG y Latimpacto para América Latina. Recordaros que, bueno, como decía antes, el Blended Finance es una temática clave y estratégica para la SpainUp. Así quedó recogido en nuestro informe de recomendaciones en 2019 cuando nos incorporamos al GSG y es algo sobre lo cual hemos estado trabajando en los últimos años. En este sentido, os animamos a que os descarguéis el informe el toolkit que veréis ahora en pantalla. Aquí está. Si pasáis el código QR, pues os lo podréis descargar. Y, por supuesto, también muchas gracias a las entidades Arcano, GSI y Robeco que nos ayudaron, nos apoyaron de cara a la realización de este toolkit, de este documento. Como siempre, nos gustaría conoceros un poco mejor, nos gustaría conocer a nuestra audiencia un poquito mejor y para eso vamos a estar utilizando nuestra herramienta SparkUp. Primero queremos empezar entendiendo un poco mejor quiénes sois, a qué tipo de actor representáis. Vais a ver ahora en pantalla, aquí está, distintas categorías. Por favor, echadle un vistazo, leedlas con detenimiento y pensad en cuál de estas 9 categorías pues, os representa mejor, ¿no? Os damos unos segunditos, por favor, pensarlo bien. Para nosotros es muy importante para saber siempre con qué audiencia contamos y ayudarnos, como digo, a centrar el tiro, ¿no?, en los temas a abordar. Ahora a continuación lanzaremos 2 preguntas para definiros. Si veis que no aparecéis en la primera, por favor, esperad a la segunda. Así que vamos allá con nuestra primera pregunta de SparkUp. Equipo, por favor. Aquí, por favor, responded desde vuestra consola, que veréis en pantalla, pues a ver con cuál de estos actores os veis más reflejados. Si no aparecéis aquí, pues esperaremos a la segunda pregunta. Así que, bueno, esperamos un poquito a que la gente responda. Esperemos que no tengamos un problema técnico como ya pasó en la última ocasión. Y si no, siempre, como siempre, estos son los temas del directo y trataremos de solventarlo. Bueno, sí, ahora ya estamos. Parece que tenemos con nosotros, tenemos en la sala un número importante de gestores de activos. Como sabéis, las sesiones de hoy están pensadas principalmente para inversores. Es un foro de inversores que pueden participar en lo que es la estructuración de un vehículo de Blended Finance. También tenemos propietarios de activos, inversores institucionales, emprendedores y empresas y market builders. No contamos con nosotros con fundaciones, a pesar de que podría ser uno de los actores que participan de un vehículo de Blended Finance. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Y aquí, bueno, pues lo mismo. Si por favor sois sector público, academia, pertenecéis a la ciudadanía, sociedad civil en general o formáis parte, trabajáis en algún grupo de media, pues nos lo hacéis saber. Como siempre, bueno, pues tenemos una buena representación
de la ciudadanía en general y, por supuesto, el sector público, dado que tenemos a ECID y Cofidis con nosotros y seguro que otros que se han sumado y también jugando un papel muy importante de cara a promover este tipo de vehículos. Muy bien, queremos saber también desde dónde nos seguís, desde dónde nos estáis viendo, así que pasamos a la siguiente preguntita, por favor. En este caso va a ser una nube de palabras. Simplemente tenéis que teclear, por favor, pues la ciudad, en fin, o el país desde el cual nos estáis siguiendo. Y esto pues también nos ayudará mucho, desde luego, a poder centrar las conversaciones de hoy. Bueno, muy bien. Madrid, Montevideo, Nueva York también nos siguen. Colombia, como sabéis, Paraguay, Argentina, como sabéis, este ciclo de jornadas está pensado para los retos en torno al Blended Finance, pero también con un foco específico en América Latina. De ahí nuestros aliados de AECID para el Centro de Formación para América Latina. También tenemos gente que nos sigue desde Murcia, Galicia en España, Sevilla, en fin, El Salvador, Portugal. Bueno, yo creo que tenemos una muy buena representación. Así que, perfecto. Vamos a seguir avanzando. Y por último, ya que hoy estamos hablando, como sabéis, del poder de la simetría para atraer capital privado de cara a la creación de un vehículo de Blended Finance, os lanzamos una pregunta, ¿no? ¿Qué os sugiere el concepto de asimetría? Cuando hablamos de asimetría y el poder de la asimetría para atraer capital, ¿qué os sugiere este concepto? Aquí de nuevo tenemos una nube de palabras, así que por favor, muchas gracias por vuestra contribución. Incentivos. Puede ser que estemos pensando, cuando pensamos en asimetría, cómo incentivar a través de esa asimetría la llegada de mayor capital, multiplicar, de-risking, muy importante, extraer el riesgo de cara a una inversión, diferencias, apalancar, incentivos parece que es la palabra que sugiere más interés, colaboración, en fin, inclusión. Bueno, con esto seguro aportar, seguro que esto también pues, nos ayuda de cara a enriquecer las conversaciones posteriores. Así que ahora sí que entramos ya en materia y bueno, como os decía al principio, cuando hablamos de atracción, ¿no? Del poder de la simetría para la atracción, estamos también refiriéndonos a cuáles debieran ser o pudieran ser los canales precisamente para atraer ese interés del capital privado, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los canales de distribución o comercialización, en este caso, de productos de impacto? Y tenemos la suerte de contar hoy para hablarnos precisamente de este poder de atracción y de distribución. Tenemos la suerte de contar con Juan Llamas. Juan Llamas es director de negocio de CaixaBank, banca privada, una banca que ha jugado un rol determinante en la creación del fondo Uruma y en la atracción de ese capital privado. Y bueno, para eso, como digo, tenemos a Juan Llamas con nosotros hoy. Ahí está. Juan, muy bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y, por supuesto, muchas gracias a CaixaBank, que además es un aliado muy importante del SpainNav y toda la labor que estamos haciendo para promover la inversión de impacto aquí en España. Tan solo recordar a toda la audiencia que durante la presentación de Juan vamos a establecer un chat box que veréis en pantalla, donde podréis ir escribiendo preguntas o reflexiones que os vengan a la mente, o también podréis votar las preguntas o reflexiones que más os gustan de otros compañeros de la audiencia y que Juan responderá al final de su intervención. Así que, sin más dilación, Juan, muchísimas gracias por acompañarnos y todo tuyo. Gracias.
Muy bien, José Luis, pues muchas gracias por la presentación, gracias por el encuentro, encuentro que viene en un momento muy oportuno, ¿no? Quizá, bueno, mi exposición, pues voy a contar un poco cuál es la estrategia de CaixaBank al respecto de la propuesta de valor social, ¿no? Y luego, pues comentaré algún detalle de nuestra experiencia con Uruma, que tan importante por importe y por momento, como luego comentaremos, pues fue, ¿no? Empezando por la descripción un poco, ¿no?, de la propuesta de valor social de CaixaBank, ¿no?, en banca privada, en qué consiste, ¿no? Este proyecto, la génesis fue en el año 2015 y nació principalmente por la conjunción de dos factores, ¿no? Uno fue una clara oportunidad comercial, ya que no existía un servicio similar en las bancas privadas de nuestro país, ¿no? Y por otro, el compromiso social que siempre ha caracterizado CaixaBank desde su fundación, ¿no?, hace más de 116 años, ¿no?, como caja de pensiones para la vejez y de ahorro. No olvidemos que este banco empezó como caja y se creó precisamente para solucionar un problema social del momento, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos muy lineados y somos muy sensibles a todas las propuestas sociales, ¿no? Nuestra propuesta de valor social ofrece una solución integral, ¿no?, a las inquietudes y necesidades de nuestros clientes de banca privada en todo lo relacionado con tres pilares, con filantropía, con inversión sostenible y con inversión de impacto, ¿no?, que es de lo que vamos a hablar. Aunque el tiempo que tenemos tampoco me va a permitir profundizar, pero sí me gustaría detallar que este proyecto de valor social tiene 5 grandes líneas de actuación, ¿no? Una es el asesoramiento personalizado en todo lo que tiene que ver con filantropía, el impulso y la oferta de inversión socialmente responsable y de impacto, la difusión y la formación de los temas relacionados con la filantropía, la investigación y el reconocimiento a la labor de nuestros clientes en este ámbito y, finalmente, a la oferta de causas solidarias transparentes, seguras y con una medición de impacto que ponemos a disposición de nuestros clientes, ¿no? Creo que en esto contamos, como hemos comentado, con una clara ventaja competitiva, ¿no? Por un lado, formamos parte de un gran grupo que hemos comentado, con una gran historia y con un gran sesgo social. Y además el grupo está alineado estratégicamente a favor de la inversión sostenible y de impacto, ¿no? Eso se traduce, por ejemplo, en la adhesión de Vidacaixa y CaixaBank Asset Management a los principios de inversión responsable de Naciones Unidas, ¿no?, donde ostentan la calificación de A+, máxima calificación, ¿no?, que conceden los AMPRI, y la implicación de esa entidad en el apoyo del SPINUP, cuyo presidente, como sabéis, pues es Juan Bernal, director general de nuestra gestora, de CaixaBank Asset Management, ¿no? Además, dentro del grupo, pues contamos con Microban, ¿no?, que es líder en la concesión, como saben, en la concesión de premios, ¿no? La inversión responsable es una filosofía de inversión que integra criterios sociales, ambientales y de buen gobierno, lo que llamamos ESG. Y a la hora de tomar decisiones de inversión, pues estos criterios tienen que estar muy presentes. La filosofía, y esto es muy importante, no sustituye al análisis financiero, ¿no?, clásico de las inversiones, sino que lo complementa con análisis de factores ESG. Esta integración pues nos hace ser, en muchos casos, igual o más rentable y reducir la volatilidad de las inversiones, ¿no?, entrando o diversificando en inversiones de impacto. Nosotros estamos transformando no solo nuestra gama de productos, sino nuestra forma de asesorar, ¿no? Y ahí queremos dar la oportunidad a los clientes de que participen de este cambio, ¿no? Pensamos que el cambio va más rápido que los clientes, pero los clientes rápidamente hacen el catch-up y recuperan el tiempo perdido. Y tenemos que estar ahí, ¿no? Y ahí, en este acceso que queremos dar a los clientes a esta tipología de productos, pues nos encontramos en el camino con Uruma, ¿no? Nosotros estamos constantemente viendo oportunidades de inversión para clientes, ¿no?, sobre todo en momentos como los actuales, donde el mercado nos empuja a tener que movernos de lo tradicional. Dicho esto, nuestro cliente medio es un cliente que ha hecho su dinero en base a su esfuerzo, trabajo o a su ahorro, y lo que no quiere es la gente que se pierda. Su primer objetivo es la preservación de capital, y eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Cada inversión que vamos metiendo se le evalúa, se le hace una due diligence muy importante por parte de Vidacaixa, en este caso, y es la que nos da luz verde. Somos muy grandes, muy seguros
y eso nos lleva a hacer exámenes de lo que incorporamos o lo que podemos ofrecer a los clientes, exámenes muy, muy rigurosos, como digo, ¿no? Uruma es un fondo de impacto social, ¿no? Diseñado para resolver el problema de la exclusión financiera de los pequeños productores agrarios en países en vías de desarrollo. Con el acceso a la financiación, pues compra insumos de calidad, lo que son semillas y fertilizantes, y aumentan su productividad, como consecuencia aumentan los ingresos de los hogares. Esto es esencial para los objetivos de desarrollo sostenibles, número 1 y número 2, y ya que los pequeños productores representan más del 70% de la pobreza y el 80% de la malnutrición en el mundo. El fondo tiene un tamaño de 120 millones de euros, ¿no? Nosotros lo hicimos en enero, además, enero del año 2020, justo antes de la pandemia, y la verdad es que, pues, como se dice vulgarmente, nos lo quitaron de las manos, ¿no? Fue una conversación muy rápida y con un impacto en el propio gestor y cliente importante, ¿no? Este fondo, como digo, tiene un tamaño de 120 millones de euros, tiene una estructura de financiación como ha comentado José Luis, Blended Finance, una combinación público-privada, ¿no? 30 millones de dinero público han sido aportados por la Compañía Española de Desarrollo del Estado, COFIDES, con fondos de desarrollo de la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional, ¿no? Estos 30 millones son capital catalítico público que protege la inversión proveniente de inversores privados, ¿no? Lo que llamamos 10 millones de la primera pérdida. Y aumentan el retorno de capital privado, ¿no? 20 millones que aporta la ECID limitan su retorno al 2,75 anual, dejando el resto para el inversor privado, ¿no? Aun en escenarios muy adversos de pérdida de capital, de pérdida total de esos 14 millones de euros, el inversor privado lograría recuperar su inversión. Estamos hablando de un producto muy seguro, con mucho impacto y, como digo, pues una temática muy sensible que los clientes, pues, no nos costó convencerles de que entraba muy bien por diversificación, por asimetría que comentaba José Luis antes, encajaba muy bien en las carteras. Como os he comentado, 35 millones y medio de euros fueron comercializados por nuestra banca privada. Este fondo tiene una TIR neta de entre un 7 y un 9%, lo cual no está nada mal, ¿no? Hacer el bien, pues no es que cueste, sino que es que pues, tiene un retorno realmente importante en los tiempos en los que estamos hablando, ¿no? Y toda caja que se genera pues va hacia el inversor privado, bueno, a partir de la primera pérdida, como comentábamos antes, ¿no? Además, del fondo, la Unión Europea ha dado a GAWA, GAWA es la gestora de Uruma, un capital de 8 millones de euros de asistencia técnica para que transformemos a nuestras entidades invertidas allá donde invirtamos para amplificar su impacto en los productores. Los gestores de las entidades en las que invierta Uruma se comprometerán a unas métricas de impacto y a lograr durante la vida de esa inversión el mayor retorno posible. La gestora, y ya se me va consumiendo el tiempo, quería comentar que es GAWA, lo hemos comentado sucintamente anterior. GAWA Capital tiene un track record de inversión de impacto de más de 10 años, donde ha movilizado en torno a los 200 millones de euros a través de 4 fondos, ¿no? Ha realizado más de 30 inversiones y todas han salido con un retorno financiero positivo, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto de éxito que la verdad es que, insisto, para nosotros y para nuestros clientes fue todo un lujo el poder comercializarlo, ¿no? José Luis, yo ya he abierto vuestras preguntas. A ver, bueno, aquí las tenemos en pantalla. La primera, a ver, me la acaban de cambiar, pero bueno, ¿es necesario tener experiencia previa en distribución de productos de capital privado para distribuir un producto de impacto? Pues hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es importante el tener experiencia en ese tipo de productos, ¿no? Nosotros, afortunadamente, llevamos desde el 2007 comerciando productos alternativos, con lo cual tanto el gestor como el cliente están muy familiarizados con este tipo de inversión, ¿no? Yo creo que es importante. ¿Están vuestros clientes dispuestos a sacrificar retorno a cambio de un impacto social?
Pues yo honestamente creo que no. Yo creo que todavía me gustaría decir que sí, pero yo creo que no estamos ahí. Dicho esto, estamos convencidos que este tipo de inversiones, por todos los fondos que mueven y por la sensibilización que hay en la población, pensamos que es uno de los sectores, uno de los sitios donde hay que estar en el futuro, porque van a verse beneficiados de mucha aportación de capital por parte de organismos supranacionales, ¿no? ¿Se informa a los clientes del impacto social de la inversión? Por supuesto, ¿no? Yo creo que esto es clave, ser muy transparentes y trasladar en el informe de gestión dónde se está invirtiendo y qué retorno, qué impacto social están teniendo sus inversiones. Importantísimo. No sé si hay más preguntas. No sé si hay más preguntas. Me están preguntando quién fue el... Pues muchísimas gracias. Ya se acabó el tiempo. Juan, muchísimas gracias. Sí. José Luis, por favor. Teníamos, bueno, como ves, estamos en directo, y es lo bonito que tiene estas preguntas de SparkUp. Vamos viendo cuáles salen, cuántas se repiten, cuáles son las más votadas. Así que, bueno, como estaba viendo que esas eran las 4 preguntitas que salían y que ya has dado muy buena respuesta, pues si te parece ya pasaremos a la siguiente. Muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias a CaixaBank Banca Privada por vuestro apoyo y también por creer en la inversión de impacto y en que, como decías, hacer el bien pues es también rentable. Así que muchísimas gracias, Juan, y estamos en contacto. A vosotros, muchas gracias. Hasta luego, adiós. Bueno, pues muy interesante, como veis, cómo una banca privada puede ayudar a atraer ese capital privado haciendo uso de la simetría, ¿no? De ese rol que puede tener ese capital catalítico, en este caso público, para ceder rentabilidad al inversor privado, ¿no? Comentaba Juan que hasta 14 millones de euros deberían de perderse para los inversores privados perder su inversión, algo que es, bueno, pues difícil, ¿no? Por lo tanto, realmente este tipo de estructuras de capital catalítico lo que permiten realmente es lo que alguien comentaba antes en la nube palabras, ¿no? Que es el de-risking, quitar esos primeros tramos de riesgo para ceder rentabilidad al inversor más comercial que viene por encima. Así que, bueno, muchísimas gracias a Juan, y daremos ahora paso a la mesa de debate, donde, bueno, hemos invitado a una serie de speakers, y para moderar la conversación tenemos con nosotros a Luca Torre, que es cofundador y co-CEO de Gawa Capital, junto con Agustín Vitórica, que me iba a salir, que también nos ha acompañado en las últimas jornadas. Así que ahora, dentro de poquito, se sumará con nosotros. Ahí está. Luca, bienvenido y muchísimas gracias. Así que, bueno, sin más, te voy a ceder la palabra para que presentes a nuestros speakers y deis comienzo a la mesa. Como siempre, recordar a la audiencia que tendrá a su disposición en el chat box un espacio para las preguntas. Sin más, Luca, todo tuyo. Muchas gracias. José Luis, muchísimas gracias, y muchas gracias a Juan Llama. Siempre es bonito cuando los otros hablan bien de tus hijos, ¿no? Espero que eso no me rellene demasiado el ego, pero de verdad ha sido un verdadero lujo trabajar con Caixa el año pasado en la distribución. Fue realmente una colaboración extraordinaria. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Entonces, hoy tenemos el lujo de tener un panel de profesionales de altísimo nivel y que además llevan experiencias muy distintas. Entonces, yo creo que va a estar muy interesante. La simetría, como comentaba José Luis, yo creo que por los que habéis ya visto, y si no lo habéis visto, os invito a descargarlo porque es muy interesante, el toolkit de Blended Finance. La simetría
que es una de las 3 A's, las otras 2 son la adicionalidad y la atracción, la simetría es clave. Si no hay asimetría, yo diría casi que la asimetría es el instrumento clave para obtener la adicionalidad, que al final es el impacto social, lo que todos estamos buscando, y la atracción, que es catalizar dinero privado. Entonces va a ser muy interesante hoy enfocarnos sobre este elemento específico. Tenemos con nosotros a Arturo García Alonso, director general y CIO de Global Social Impact Investments. Tenemos también a Ner Ben-Ami, founding partner de Candid Group. Y tenemos también a Fabiana Oliver, Head of Impact and Sustainability de Puerto Asís. Se va a juntar también más tarde Daniel Uribe, que es el director ejecutivo de Fundación Corona. Desafortunadamente tenía tenido un imprevisto y se va a unir, yo espero, en unos 10-15 minutos. Tendrá él también la oportunidad de presentarse. Pero antes de empezar la mesa, quería lanzar las preguntas Spark para que podamos escuchar de la audiencia lo que opináis sobre estos temas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué hace falta para que la financiación combinada pueda atraer capital privado? ¿Más capital catalítico? ¿Más proyectos de impacto que sean escalables y rentables? ¿O más conocimiento sobre estructuración de productos con financiación combinada? Conocimiento es importante porque estamos hablando aquí de estructuras financieras bastante complejas, o sea, y muy distintas. Entonces, seguramente es una parte importante. La parte de capital catalítico también es muy importante y no hay mucho en el mundo. Y los proyectos también es otro momento. Entonces, aquí os dejo a ver cómo reacciona la audiencia. Pues un segundo más. Bueno, yo creo que ya estamos. Creo que es interesante eso, me lo voy a apuntar. El conocimiento, parece muy bien que tengamos entonces estos tipos de seminarios, de webinar para realmente poder difundir más el conocimiento de estructuración de productos con financiación combinada. Podemos pasar a la siguiente pregunta, por favor. Entonces, para atraer más capital comercial al impacto, sería necesario instrumento para reducir el riesgo, o sea, primera pérdida, instrumentos para mejorar el retorno para los inversores o asistencia técnica para mejorar el impacto y en general para mejorar también la operativa de las empresas en cual se invierte. Muy interesante, yo creo que estamos ahí empatando entre uno y el otro, entre la A y la C. Muy bien, muy bien. Entonces, no me sorprende, en nuestra estructuración de Euruma, efectivamente, los inversores siempre hemos visto que la parte clave, lo dijo Juan Llamas también, la parte de capital preservation, de preservación del capital, es esencial. Entonces, los instrumentos para reducir el riesgo, como puede ser un instrumento de first loss, de primera pérdida o de garantías, son seguramente clave. Muy bien. Entonces, podemos ahora empezar con la mesa. Si tenéis preguntas, os invito a meterla en el chat box que tenéis en vuestra pantalla e intentaremos contestarla a final de esta sesión. Vamos a organizar el panel en 3 bloques distintos. En el primero, dejaré que cada panelista se presente y pueda exponer un poco cuál ha sido su involucración en productos de blended finance, de finanzas combinadas. Un segundo bloque donde entraremos más en detalle sobre preguntas relacionadas con la finanza combinada y la experiencia de cada panelista. Y el tercero, intentaremos mirar al futuro y ver realmente qué se puede hacer para mejorar estos tipos de proyectos realmente. Entonces, quería arrancar entonces
quería que cada uno de los panelistas pueda hacer una breve introducción de unos pocos minutos de ellos mismos y de la organización en que trabajan y un poco del rol que han jugado en proyectos de finanzas combinadas. Fabiana, no sé si quieres empezar tú. Ok, muchísimas gracias. La verdad que es un placer poder compartir esta mesa y compartir nuestra experiencia de este lugar. Porto Asís Investment es un family office y nosotros lo que tenemos es una plataforma de inversiones que la llamamos con propósito. Entonces, dentro de ese espectro de capital en el cual nosotros nos manejamos con distintas estrategias de inversión, es atravesada por el tamiz de impacto y en ese tamiz que queremos de propósito ir perfilando cada uno de los mandatos, hemos tenido la posibilidad de no solo ir por un diseño de portafolio que tenga características responsables, que tenga características sustentables, sino que también hemos logrado empujar un mandato específico en torno a los temas de impacto. Y ahí de vuelta, si uno hace como un zoom in, encuentra una posibilidad dentro del espectro de este propósito de impacto que tiene la familia a la hora de invertir, no solo desde una mirada de posibilidad de, digamos, de empujar proyectos en compañías que quieran resolver un problema social o ambiental y que busquen retorno, sino también logramos empujar en el último tiempo un mandato específico que nosotros lo llamamos de Venture Philanthropy. Ese mandato específico realmente lo que apunta es a encontrar aquellos proyectos que puedan llegar a ser changemakers en lo que hace a querer contribuir a resolver un problema social o ambiental y que de alguna manera requiere de un capital paciente a la hora de poder empujar ese proceso. Y ahí es donde nosotros, en función de nuestra experiencia con los proyectos que hemos tenido, creemos que es un rol que jugamos como inversor de alguna manera de capital paciente, de blended finance, donde no son los mismos instrumentos o no es el mismo involucramiento que tenemos en las iniciativas, a diferencia de nuestro otro mandato, que también es atravesado por el impacto, pero que viene desde una lógica de VC. Nosotros nos gusta distinguir estos dos mandatos que lo atraviesa el impacto, porque en el mandato de VC de impacto nace desde la lógica de VC. Entonces nosotros buscamos compañías que son startups, que están en estadios tempranos, que buscan ganar mucha escalabilidad y que buscan retorno de mercado. Y en esos atributos le sumamos una lente más que es la del impacto, es decir, ese core de negocio, esos emprendedores lo que tienen que tener como por vocación es resolver ese problema social o ambiental a través de su propio negocio. En cambio, cuando nos movemos al otro mandato, al mandato de Venture Philanthropy, su construcción viene más desde la evolución que tuvo la familia de muchos años, más de 15 años de inversión social estratégica, de una estrategia más filantrópica, y que devino en esto de querer atender desde soluciones de mercado los problemas más urgentes. Y eso un poco responde, claramente lo señalan en sus informes Naciones Unidas, ¿no? Cuando de alguna manera plantea que se necesita más alrededor de 5 billones de dólares para poder atender los 17 desafíos urgentes que tenemos como humanidad, de alguna manera hay un gap entre la capacidad que tiene para atender esos desafíos, los que tradicionalmente atendieron estos problemas, como son los estados, los gobiernos y los filántropos, y ese gap, que es casi de 3.5 billones de dólares, necesariamente lo tiene que salir a atender alguien. Y nosotros creemos que desde este tipo de iniciativas, donde se piensan proyectos como solución de mercado, generan esa tracción, no solo de la iniciativa desde su lugar de sostenible en el tiempo, sino que también se vuelven atractivos para que otros, desde una mirada más comercial, digamos, el capital más comercial, también se vuelva interesante por esta triple línea entre riesgo, retorno e impacto. Pero requiere de inversores iniciales que estén dispuestos a asumir más riesgo, a
de alguna manera, lo que decían al inicio de esta sección, ¿no? Hacer risking, multiplicar, estar ahí de alguna manera apalancando lo que se viene desde ese proyecto. Bueno, nada, ese es muy sintéticamente, creo que me pasé, perdón. Muchas gracias, Fabiana, muy interesante. Es un family office que juega en los dos lados, ¿no? El lado comercial y el lado catalítico. Entonces, tenéis una perspectiva seguramente muy interesante. Aner, te paso la palabra. Estás en mute, creo. Ahora sí. Ahora te escuchamos muy bien, muy bien. Gracias. Gracias, Luca. Bueno, yo soy uno de los cofundadores de Candid Group. Somos una asesoría de inversiones de impacto basada en los Estados Unidos y trabajamos con clientes que son sobre todo family offices y fundaciones y los apoyamos en sus inversiones de impacto privadas. Eso incluye inversiones en fondos y también inversiones directas en empresas. En los últimos, llevamos unos 9 años haciendo esto. Hemos ejecutado inversiones en unos 120 más o menos fondos y empresas privadas de impacto. Diría que en el contexto de Blended Finance, bueno, hemos tenido experiencia más o menos diría 8 o 10 fondos donde hemos tenido ese beneficio de ese blended finance, ese de-risking, esa oportunidad de invertir en un fondo emergente, en una estrategia emergente que todavía no tiene su track record, que sea un poco más innovadora y teniendo esa más breve seguridad, ¿no? Teniendo una first loss de capital catalítico. Y en donde nuestros clientes, el capital privado, las fundaciones o los family offices son, digamos, los beneficiarios, ¿no? de ese de-risking. Llegan con ese riesgo reducido al que se refería también Juan Llama en el caso de Uruma. Diría yo que como eso no es la norma, como decía antes, nosotros hemos hecho inversiones en unos 120 fondos y empresas y, digamos, menos del 10% han tenido ese beneficio, ese blended finance. O sea que no es la norma y cuando sí es así, sí está el fondo estructurado de esta manera, como fue el caso de Uruma u otros, claro que facilita mucho la decisión, así como mencionaba también Juan Llama. Porque la norma para nosotros es muchas veces en el sector impacto hay que estar considerando inversiones en nuevos managers, en nuevas estrategias que todavía no tienen mucho track record y tomar más riesgo. Y cuando de vez en cuando sí existe ese blended finance, bueno, pues la decisión, claro, se facilita mucho. Un ejemplo que puedo mencionar, por ejemplo, es un fondo en los Estados Unidos que se llama Global Partnerships, que seguramente Luca conoces muy bien, tienen, creo ya 7 fondos que están estructurados más o menos de esa manera, donde más o menos 15% del fondo es un tranche catalítico, es first loss. Y ahí es un fondo que la mayoría de sus inversiones son en el sector de las microfinanzas y han tenido un track record excepcional, o sea, de pérdidas casi cero durante muchos años. Y entonces, además, teniendo esa adicional red de seguridad, les facilita mucho ese proceso de cada vez montar un nuevo fondo. Muchas gracias, Aner. Arturo, tu turno. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Sí, yo estoy en Global Social Impact, ¿no? Global Social Impact es una gestora de fondos de inversión, de instituciones de inversión colectiva, cuyo origen se remonta, bueno, pues en torno
hace 20 años, ¿no? Cuando la familia que nos originó, que es María Ángeles y Francisco García Paramés, bueno, pues comenzaron su actividad filantrópica. Conforme dicha actividad filantrópica fue creciendo, decidieron crear una fundación, que es Open Value Foundation, y al cabo del tiempo se dieron cuenta que la solución a los problemas de los colectivos desfavorecidos, bueno, pues no tenía solo que venir del campo de la filantropía, sino que también, bueno, pues podía venir del campo económico, ¿no? De la inversión, ¿no? Del capital privado y de la creación de empresas, de tejido empresarial. Y entonces fue cuando creamos Global Social Impact, la gestora, tenemos un fondo de inversión que es internacional y estamos actualmente lanzando un fondo de inversión nacional, ¿no? Entonces, bueno, el tema que nos trae aquí, que es el de la financiación combinada, bueno, pues es un tema altamente atractivo, ¿no? Porque si echamos mano, bueno, pues de las cuentas o de los cálculos que son muy difíciles de hacer, del dinero que hace falta para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, pues para atraer ese dinero, para atraer ese capital privado, bueno, pues hace falta ofrecerle una rentabilidad, ¿no? Nosotros ofrecemos, igual que todos los inversores de impacto, bueno, pues un mix o ambos lados, el lado de la rentabilidad financiera y el lado del impacto social, ¿no? Impacto social y o medioambiental. Pero bueno, por el lado de la rentabilidad financiera, claro, tenemos que ser conscientes que en algunas de las zonas del mundo en las que invertimos, bueno, pues tienen un riesgo alto, y una manera, bueno, pues fácil o simple, si me permitís la expresión, de gestionar ese riesgo, bueno, pues es a través de estructuras de blended finance o financiación combinada o capital catalítico, etcétera, ¿no? Que bueno, nosotros tenemos algunos ejemplos que quizás podemos pasar a comentar posteriormente, ¿no? Perfecto, Arturo. Muchísimas gracias también. Entonces, arrancamos un poco, o sea, ahora hemos un poco explorado el qué, o sea, qué hacéis y qué involucraciones. Ahora vamos a ver un poco el cómo. Aner, quería empezar contigo. Yo creo que, y quiero mencionar, yo creo que Aner y Candid Group son quizás de los asesores de inversión de impacto más punteros de todos los Estados Unidos, o sea, de los mejores en absoluto, especialmente en temas intelectuales y de capacidad de entender las cosas. Entonces, tenemos aquí, creo que tú tienes una visión muy privilegiada porque has visto muchos de estos productos. Entonces nos encantaría si pudiese compartir tu experiencia en trabajar con estos tipos de productos y de proveedores de capital catalítico, en particular pensando a problemáticas quizás que has visto aquí una cosa importante quería mencionar que tengamos en la cabeza durante todo el panel. Ha sido interesante en la Spark, en la cuestión Spark, cuando se hablaba, ¿qué os viene en la cabeza cuando pensamos en finanza combinada? Lo que salió allí eran cosas todas muy buenas, ¿no? Incentivos, etcétera, etcétera. A mí lo que también me viene en la cabeza, y no he estado allí, era conflictos también. Aquí tenemos actores en una estructura de finanza combinada que tienen objetivos muy distintos. Entonces, poner alrededor de la misma mesa actores que tienen objetivos y historias muy distintas a veces no es fácil. Entonces, teniendo esto en la cabeza, Aner, ¿nos puedes compartir un poco tu visión del mercado y lo que has visto realmente? Sí, creo que bueno, ese tema de conflicto es interesante en este contexto. Diría que lo que pasa es cuando un actor toma ese rol, ¿no? Ese rol de capital catalítico, de first loss, está
subvencionando, ¿no? el retorno de los otros actores. Y ahí, claro, hay sensibilidad, se entiende, ¿no? Dice, bueno, yo puedo entender si yo soy una fundación, por ejemplo, tomando ese riesgo para atraer un actor, no sé, corporate, muy grande, que llegue con una cantidad muy importante de capital, y ahí puedo justificar ese rol de riesgo que me estoy tomando. Pero si me estoy tomando ese rol y los que están beneficiando de ese rol son casi mis colegas, ¿no? Otras fundaciones que son parejas parecidas a quien soy yo, y ellas están beneficiando, claro, mi investment committee va a preguntar, pero ¿por qué? Ellos deberían estar aquí con nosotros, ¿no? En este lado de la mesa, no en el otro. Y cómo se define quién puede beneficiar o quién no. Y nosotros, por ejemplo, tuvimos nuestros clientes que invirtió en One Acre Fund, que creo que ustedes también conocen muy bien, y lo hicimos, y ahora más tarde ellos consiguieron crear ese nuevo tranche de Catalytic Capital, ¿no? de capital subordinado, pero nosotros ya habíamos invertido sin eso, ¿no? Entonces los que llegaron, los inversionistas ahí, las fundaciones en ese caso, que llegaron y crearon ese tranche, dijeron, pero ustedes ya han invertido, no pueden beneficiar entonces de nuestra Catalytic Capital. Pero era momento, el préstamo que nosotros teníamos ya se había pagado y era tiempo de renovar. Entonces tú puedes decir, pero bueno, sí, ahora lo considero y forma parte de mi decisión, ¿no? El tener ahora este nuevo Catalytic Capital forma parte de nuestra decisión. Podemos invertir, hacer una inversión más grande, más importante, porque está aún más de-risk. Pero los que estaban ahí en la posición de Catalytic Capital dijeron, pero no sé, estos ya habían invertido sin nuestra ayuda. Estamos gastando esos preciosos dólares de Catalytic Capital para ayudar a alguien que ya no nos necesita, ¿no? Y ahí, aquí, y como o sea, cada caso es muy difícil crear como una definición muy clara, ¿no? y consistente de a quién puede beneficiar y quién no puede beneficiar, porque como casi que cada caso va a ser único, va a ser un poco diferente. Claro, muy interesante. Fabiana, en ese sentido, vosotros es interesante que podéis jugar los dos papeles. Si el día de mañana, que yo creo que por lo que me comentabas antes de este evento lo habéis hecho, invertís en una empresa de manera catalítica y después veis que esta empresa gana muchísimo dinero, tus compañeros del otro lado, ¿qué van a decir? A ver, yo es la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo gestionáis? Sí, no, es súper atractivo es súper atractivo lo que decís, Luca, porque de alguna manera uno de los ejemplos que a nosotros nos gusta contar de este tipo de inversiones que hemos hecho es Nilus, una compañía que realmente es muy disruptiva en la manera en que aborda la inseguridad alimentaria y cómo llega con canastas saludables a los barrios de mayor vulnerabilidad, y que nosotros la evaluamos por los dos mandatos, tanto por el mandato de Venture Capital como por el mandato de Venture Philanthropy, pero decidimos ir por el mandato de Venture Philanthropy por el estadio de la compañía, por lo que nosotros creíamos que podíamos aportar como inversor desde este lugar mucho más paciente, donde podíamos flexibilizar los instrumentos. Nosotros fuimos con ellos con deuda, una deuda paciente, con un plazo de gracia, con un retorno, una expectativa de retorno muy por debajo del mercado.
Y la discusión que se dio en el equipo, ¿no? Tenía que ver con esto. Bueno, ¿y qué pasa si esta compañía después es un boom y nosotros estamos haciendo una estrategia? Y parte de esta conversación, que yo creo que cuando uno aborda desde este lugar a los emprendedores, que al final del día son los que están buscando, en este caso en particular, que estaba buscando este tipo de capital, nosotros lo imaginamos como algo que se puede ir construyendo. Nosotros dijimos, de hecho, la posibilidad de subirnos a una próxima ronda siempre la tengo. Entonces, evidentemente, si yo en futuras rondas decidimos ir por el mandato de inversión de impacto, donde la vamos a analizar a la compañía con otro tipo de due diligence y con otras expectativas de retorno, esa posibilidad siempre la tengo. Entonces, creo que en ese argumento, en ese conflicto, para nosotros, al haber entrado en la compañía con este mindset, nuestros objetivos tenían que ver con poder acompañar que este caso fuera un caso de éxito y que realmente uno pudiera demostrar que desde una solución de mercado, desde una compañía, uno podía resolver algo que se venía haciendo tradicionalmente desde el lugar más filantrópico, con todas las complejidades de la sostenibilidad y muchas veces con las ineficiencias también para poder atender lo que uno quería atender. Entonces, y nos encontramos, de hecho, un poco en línea con lo que vos preguntás, en este proceso, desde que nosotros invertimos en Nilus a fin del año pasado, en el medio hemos acompañado mucho al emprendedor en distintos pitch, donde a veces algunos pares nuestros hacen como sesiones y donde no solo pitchea la compañía, sino que después, inversores como nosotros, también damos cuenta de cómo vemos el impacto de la compañía, por dónde creemos que viene el impacto de la compañía. Y de hecho, durante este año han financiado, digamos, se han sumado como inversores de la compañía fondos que son pares nuestros, que en muchos casos coinvertimos, digamos, desde la misma lógica de VC de impacto, con lo cual se está dando esto. Pero creo que al tener uno claro, esta posibilidad de qué está dispuesto a crear, ¿no?, en esta participación, y nosotros cada vez que invertimos, nosotros queremos crear valor. Cuando lo hacemos del mandato de Venture Philanthropy, tenemos muy claro que hay un capital paciente dispuesto a esperar un retorno más bajo que el del mercado, pero al mismo tiempo, a pesar de ese riesgo que estamos asumiendo, sí buscamos un alto impacto. Entonces, ahí está nuestro trade-off. Y la oportunidad de poder volver a ver la compañía con otros ojos, como puede ser el del VC de impacto, la tenemos, nada, digo, en este caso puntual, y creo que tiene que ver con lo que decía Ner, ¿no? Es caso por caso. Nosotros bajo el mismo mandato tuvimos otra oportunidad de inversión que fue un pago por resultados, que es una lógica totalmente distinta, ¿no? Donde hubo vehículos, donde había que alinear intereses y demás para poder entender también dónde estaba el capital catalítico. Entonces, hay mucho de caso por caso. Muchas gracias. Eso me hace pensar que en la financiación combinada, una parte fundamental que a veces no se comenta es el tema del timeline. O sea, uno de los objetivos de la financiación combinada realmente es que los inversores privados ya en el tiempo, bueno, que el capital catalítico en el tiempo ya no sea necesario. O sea, realmente que a poco se pueda establecer. Muchas veces la financiación combinada sirve para eliminar la percepción de riesgo, no el riesgo real. Entonces es importante que yo creo que hay que ver el timeline. Los objetivos muchas veces son a largo plazo para que después en la segunda ronda ya no sea necesario quizás menos capital catalítico posiblemente. Pero quizás lo vamos a comentar más adelante en este sentido. Arturo, habéis invertido en un vehículo muy interesante que se llama AREF y me encantaría si pudieses comentar vuestra participación en este fondo, que es un fondo de financiación combinada participado por el Fondo Verde en África. Me encantaría si pudieses comentar un poco vuestra experiencia y vuestra experiencia con el capital catalítico y lo que os ha permitido realmente la financiación combinada en vuestra estrategia general. Sí,
Bueno, pues mira, nosotros en el Fondo Internacional estamos centrados en África, ¿no? En África, bueno, en África subsahariana. Entonces, es una zona, bueno, pues donde quizás esté el bottom of the pyramid, que llamamos, ¿no? La base de la pirámide, las personas, los colectivos más desfavorecidos, ¿no? Y a nivel económico, bueno, pues igualmente, desgraciadamente tienen una economía que está bastante desestructurada, ¿no? Entonces, claro, nosotros ahí los criterios financieros para invertir, bueno, pues son exigentes. Es decir, exigimos a las compañías una historia de varios años, exigimos, bueno, pues actualmente estamos exigiendo unos ingresos superiores a 5 millones de dólares y exigimos también desde el primer día, bueno, pues un beneficio neto positivo. No es EBITDA, no es a nivel de vida, que es lo que muchos exigen, sino beneficio neto. La última de las líneas de la cuenta de resultados de las empresas, ¿no? Son empresas que ya tienen, o sea, que ya están obteniendo beneficio. Su plan de negocio no es que sea solvente, no es que se pueda obtener beneficio, sino que ya hayan demostrado que lo obtienen, ¿no? Entonces, bueno, y esto es así porque África es un continente complicado, ¿no? Bueno, por ahora nos va bien y, bueno, pues vamos a ver si nos sigue yendo bien, ¿no? Pero bueno, esto digamos que nos hace difícil invertir vamos, no ya en startups, sino en empresas en fases tempranas, en early stage, ¿no? Bueno, pues que, en fin, allí el riesgo es mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues notamos que nos faltaba quizás, bueno, pues ese invertir en empresas que todavía no hayan llegado al beneficio neto, que todavía no hayan llegado a ese nivel de facturación o a esa historia, ¿no? Y bueno, pues pensando esto, en fin, hablamos con ARAF, que es un fondo de inversión originado por Acumen, Acumen es una charity, es una ONG, pero ARAF es un fondo de inversión for profit, ¿no? Y entonces, bueno, pues el objetivo de tamaño de ARAF era 50 millones de dólares, que los ha superado ligeramente y tenía, bueno, pues un capital combinado que consistía en un tramo primeras pérdidas de 25 millones de dólares, es decir, un 50% de tramo de primeras pérdidas, y además yo creo que tenía 6 millones de dólares de technical assistance, de asistencia técnica, ¿no? Que ambos son muy importantes. Claro, obviamente a nadie escapa que un tramo de primeras pérdidas es importante y si es del 50%, bueno, pues ya tienes que irte a escenarios apocalípticos para comenzar a perder dinero realmente. O sea, en fin, escenarios difícilmente imaginables, digamos. Puedes perder la inflación, eso hay que tenerlo en cuenta, hay que hacer los análisis bien, ¿no? Pero bueno, es muy difícil sobrepasar un 50% tramo de primeras pérdidas, ¿no? Y con la technical assistance, con la asistencia técnica, bueno, pues también puedes, digamos, mejorar las empresas porque es activa. O sea, con la técnica, con la asistencia técnica puede ser proactivo. Tramo de primeras pérdidas es pasivo. Si desgraciadamente tienes que hacer uso de él, bueno, pues haces uso de él el último día de la vida del fondo, ¿no? Pero con asistencia técnica, si tú crees que a una empresa le hace falta pues un mejor análisis de mercado, de producto o de precio o sea, bueno, pues puedes hacer ese análisis a través de la asistencia técnica. No puedes contratar consultores, puedes contratar, en fin, asesores, puedes ver otros mercados, otros productos, es decir, en fin, temas que le faltan a la empresa, ¿no? Y bueno, pues ARAF, en fin, tenía ambos y es por lo que invertimos en ARAF. Claro, realmente si no damos con ARAF, no damos con un tramo primeras pérdidas de hasta el 50% y con una technical assistance importante, bueno, pues no hubiésemos invertido en ARAF, efectivamente, ¿no? Bueno, me gustaría decir que también estamos invertidos en Uruma.
bueno, pues es parecido a ARAF, ¿no? Es decir, tiene ambos tramos ambos importes de financiación combinada, ¿no? Y hay otras empresas en las que estamos invertidos que también ofrecen esto, ¿no? Es decir, nosotros tenemos más inversiones directas que fondo de fondo. Realmente en fondos solo estamos invertidos en uno, en ARAF. En Bruma estamos invertidos a través de otro vehículo, etcétera, ¿no? Pero bueno, en las inversiones directas, que es el 80% de nuestro portfolio, bueno, pues también estamos en One Acre Fund y estamos en alguna otra empresa que tiene deuda subordinada. Es decir, nosotros vamos como deuda senior porque no hacemos otra cosa que no sea deuda senior, pero claro, cuando la empresa tiene deuda subordinada, bueno, pues te transmite una confianza porque es igual, es un tramo primeras pérdidas. Es decir, para tú perder dinero, primero tienen que perderlo, digamos, coloquialmente, hasta el último dólar o hasta el último euro de la financiación subordinada, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos, si recuerdo, ahora mismo creo que en un par de empresas que tienen deuda subordinada y esto también transmite confianza. Fenomenal, muchas gracias Arturo. Y Aner, Arturo tiene la parte en One Acre Fund, me imagino que él sí que tiene la protección, ¿eh? O sea, estáis en conflicto vosotros dos. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, se une a la mesa, tenemos el placer que se una también Daniel Uribe, como decía, es director ejecutivo de Fundación Corona. Daniel, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo. Quería, si pudieses, en exactamente no más de 4 minutos, contarnos brevemente tu experiencias en quizás 2 palabras sobre Fundación Corona y más importante, sabemos que estáis montando un fondo que utiliza instrumentos de finanzas combinadas. Nos encantaría que pudieses muy rápidamente, pero de manera muy incisiva, compartir un poco este proyecto y lo que estáis aprendiendo. No, pues muchas gracias, Luque, muchas gracias a todos por la invitación, un gusto acompañaros y me disculpo por la entrada un poco tarde. Les comparto, la Fundación Corona es una fundación familiar que lleva cerca de 60 años trabajando por la equidad y el desarrollo social en el país, principalmente a través de 2 grandes líneas, una línea de educación orientada al empleo y una línea a través de involucramiento ciudadano efectivo. Como fundación, nosotros venimos promoviendo el desarrollo social en el país desde diferentes frentes y venimos ya cerca de hace 5 años queriendo participar más en innovación financiera, en entender realmente cómo se utilizan mejor los recursos, tanto públicos como privados o filantrópicos, para desarrollar las necesidades del país. Entonces, desde la fundación, nuestro punto de entrada a la financiación combinada, aunque en parte es y en parte no lo es, lo conversaba contigo y con algunos del LAB, fue a través de los esquemas de pago por resultados. Hemos venido trabajando junto con el BitLab y la cooperación de Suiza en el desarrollo de mecanismos de bonos de impacto social en el país, y esto nos ha dado una experiencia interesante al tener la fundación diferentes roles. Donde siento yo que en esta experiencia inicial hubo algunos pisos, digamos, de inversión catalítica para luego atraer la comercial y algo de blended finance. Uno, en los bonos de impacto social de Colombia se ha tenido una particularidad y es que se ha utilizado con copagadores, ha sido un pagador, una entidad pública, pero se han utilizado recursos de cooperación de Suiza a través del BID para poder bajarle el riesgo al mismo gobierno en cómo va entrando este tipo de bienes y cómo se va generando diferentes fuentes de los recursos, entendiendo que en este caso son de gasto y no de inversión, o sea, de gasto social y no de inversión. Pero desde la perspectiva de inversiones, la Fundación Corona ha sido inversionista en 2 de los 4 bonos de impacto social que ya tiene el país, y lo interesante desde nuestra perspectiva fue que cuando ingresamos queríamos hacer una inversión desde el endowment y traer unos recursos y ver que esto sí podía traer otro tipo de actores. Inicialmente fuimos la Fundación Santo Domingo, la Fundación Bolívar y la Fundación Corona. Hoy, luego de ya 3 bonos más, luego de este primer bono, ahí contamos con cerca de 12 inversionistas y estamos empezando a ver que entran inversionistas que son o empresas privadas o algunos un poco más del sector. No estamos todavía cambiando perfiles de riesgo de inversión, de tasas, dentro de unos de los otros, pero sí generando un efecto, yo creo, demostrativo y paciente que va a atraer otro tipo de inversionistas. Esto lo doy como antecedentes de lo que hemos hecho.
Y a tu comentario del fondo, con estos aprendizajes que hemos tenido de los bonos de impacto social, dentro de una iniciativa global que se llama Global Opportunity Youth Network, que se enfoca sobre todo en trabajar con los jóvenes que están desconectados, los ninis o que están en empleo informal, liderada por el Aspen Institute, estamos creando un fondo piloto en Colombia que se está llamando Quiero Ser Digital, y este fondo en Colombia va a tener 3 compartimientos. Un compartimiento más similar a lo que son los Income Share Agreements, o hoy en día en Estados Unidos Social Finance los llama Career Impact Bonds, donde son contratos contingentes y donde estamos viendo que puede haber 2 tipos de inversionistas a medida que se va desarrollando, unos preferentes y unos un poco más pacientes, para poder tener realmente otro tipo de atracción. Un fondo más en pago por resultados con los aprendizajes que tenemos y otro en préstamos bajo diferentes mecanismos. Y en este momento estamos en alianza con la Corporación Inversor como estructurador del fondo, junto con Lumni, que ha tenido una experiencia interesante en Income Share Agreements en la región y sobre todo en temas de cierre de brechas de talento digital. Y creemos que va a ser bien interesante esta apuesta, no solo desde Venture Philanthropy, de traer recursos filantrópicos que se están yendo más hacia impacto, sino también poder atraer otro tipo de inversionistas a que apuesten en este tipo de fondos que tienen diferentes vehículos de inversión a la vez y que permite apalancar. Y por último, como fundación, yo creo que es muy importante el rol de, lo mencionaban ahora, de seguir invirtiendo más en toda la parte de asistencia técnica que va generando ciertos niveles de capacidades en los actores en el mercado, mientras los recursos combinados y de inversión de impacto permiten un nivel de escala más atractivo. Intenté hacerlo lo más corto posible para avanzar en el tiempo. Excelente, Daniel. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta para el tiempo, se está poco a poco acabando. Antes de pasar al futuro, tenía otra pregunta para todos. No sé quién quiere ir primero. Hay mucha crítica sobre la finanza combinada, o sea, especialmente hay bastante actores que dicen que la financiación combinada puede quitar casi demasiado riesgo al capital comercial y darle como dicen los ingleses, un free lunch, ¿sabes? O sea, que donde realmente ya todo se queda lo bueno. Y un poco lo que comentaba Arturo, por ejemplo, en Agref es así, o sea, un fondo donde tienes un 50% de protección abajo es un no-brainer, o sea, es un no-brainer realmente, ¿no? Y estas críticas, si están bastante, hay hasta páginas web enteras dedicadas a estos tipos de críticas. O sea, se han creado páginas web, KFW y otros actores han intentado hacer análisis realmente de cuál ha sido la contribución de las finanzas combinadas. Ideas de cómo podamos evitar que realmente se critique la finanza combinada y si puedan resolver quizás estos conflictos. Pero al final es un tema de asimetría. La asimetría, por definición, yo creo, puede crear conflicto y de consecuencias críticas. Ideas. Yo me animo a arrancar. No, adelante, no. Adelante. Yo me animo a arrancar con una contrapregunta, ¿no? De alguna manera creo que nadie cuestiona la inversión filantrópica, si genera o no genera free lunch, ¿no? Entonces creo que de alguna manera esta mirada de quienes invierten con este foco de blended finance o de capital paciente y demás, realmente tienen en su origen esta vocación de contribuir a que esos proyectos que financian resuelvan algún problema. Entonces, a mí me gusta, a veces frente a estos cuestionamientos, un poco, si nadie me cuestionó cuando donábamos, ¿por qué me cuestionan cuando lo estamos haciendo y estamos teniendo un retorno que a su vez hace que sea sostenible mis donaciones, ¿no? Entonces, creo que a mí me gusta jugar con el concepto de espectro y que tenemos tantos temas por resolver desde lo social y lo ambiental, que todas estas evoluciones en la manera en que tratamos de darle solución, creo que todas son necesarias.
Entonces, encontrarle quizás el punto medio y desde cuál es, me parece interesante cuál es el desafío que tenemos cada uno de los que estamos invirtiendo con esta lógica de sostener por qué lo estamos haciendo con esta lógica, ¿no? Y que creo que tiene que ver con esa evolución. Entonces, nada, yo voy con esa contrarrepregunta. ¿Por qué no me lo cuestionaste cuando lo hacíamos de manera filantrópica? Muy bien, Fabiana. ¿Otras ideas? Yo diría que sí, el concepto, ahí estoy de acuerdo con Fabiana ahí, y creo que la crítica tiene que ver quizás con la cuantía, ¿no? ¿Cuánto es demasiado? Cuando llega al punto que sí, es demasiado. Si llega el momento que es completamente no-brainer y no hay ningún riesgo, y como creo que decías, Arturo, tiene que ocurrir algo apocalíptico para generar pérdidas, pues sí, ahí ya te preguntas, bueno, entonces sería excesivo, ¿no? Sí, podría haber capital catalítico, pero tal vez no tendría que haber tanto, ¿no? Y sabiendo que ese capital catalítico es precioso, no sobra en el mundo, podría alocarse tal vez más de manera, distribuirse de manera más lógica, ¿no? Y creo que el caso más extremo que yo he visto, nosotros hemos invertido en un fondo donde tenían $2 de garantía, no financiada, pero garantía $2 por cada dólar prestado, el 200% de cubrimiento. O sea, y es un fondo que ya lleva 15 años en el mercado, generando con pérdidas del 2%, o sea, sin volatilidad, 2% de pérdidas durante 15 años, y siguen con esa garantía del 200%. O sea, entonces yo me digo dos cosas. Una, tendría que haber un poco, no sé, un método, un benchmarking que informe un poco la cuantía, ¿no? Si es, por ejemplo, no sé, la pérdida anual multiplicada por 10 y no por 50, ¿no? Algo que sea un poquito más informado en los datos y no sea así inventado, ¿no? Y la otra cosa que creo que, Luca, tú mencionabas antes es tener un proceso de reducción a través del tiempo. O sea, sí, cuando empezaron en el 2006, vale, 50% de capital catalítico, no sé qué, pero ya han transcurrido 10, 15 años. La cosa tiene que cambiar, no tiene que haber milestones. Y eso muchas veces yo he visto que no, creo que falta. Qué bien, a ver, Yo, muchas de otra gracias. manera, sí, antes hice una anotación a la inflación, ¿no? Es decir, si Araf tiene un 50% capital catalítico, de capital de tramo primeras pérdidas, perdona, y es un fondo cerrado, yo creo que es a 10 o 12 años, ¿no? Bueno, si esas pérdidas se confirman y te devuelven el nominal, estarías perdiendo la inflación, que vamos a poner que es un 2% anual, por lo tanto, pues estarías perdiendo, vamos a poner un 20 o un 30%, porque es acumulado, ¿no? Entonces, hombre, yo no diría que, es decir, si se pone en marcha y solo pierdes un 20 o un 30%, desde el punto de vista financiero, creo que es, vamos, malo, ¿no? Es decir, que el tramo de primeras pérdidas, por ejemplo, bueno, ayuda, pero realmente en este caso, por ejemplo, no quita la posibilidad de una rentabilidad negativa, incluso una rentabilidad que no es baja, negativa, ¿eh? No sé si lo que se ha dicho de $2 por cada dólar, eso a lo mejor incluye incluso la inflación, no lo sé, ¿eh? Pero bueno, con Araf se puede perder en términos reales, por ejemplo, ¿eh? Clarísimo. No, entendido. Yo creo que sí, entendidísimo. Daniel, no sé si quieres añadir algo o pasamos a la siguiente.
Sí, que pasado, yo estoy de acuerdo con Fabiana y como fundación estoy de acuerdo que el continuum del capital hay que entenderlo y entender el rol desde fundaciones y diferentes actores que sí pueden asumir ese riesgo y que pueden generar un efecto catalítico desde la perspectiva del sector social. Y estoy de acuerdo con eso y eso pues se debe seguir promoviendo para que entren nuevos actores y nuevos recursos que no estaban entrando actualmente al desarrollo. Fantástico. Yo quería añadir quizás un punto que ayuda, yo creo que puede ayudar a responder a estas críticas y también a alinear un poco los distintos actores que están alrededor de estas mesas, que es el impacto social. O sea, yo creo que tener un sistema de desempeño social coherente donde todas las distintas partes estén alineadas y se haya negociado dónde se quiere llegar, es algo también que yo creo puede ser interesante para evitar estos tipos de free lunches. Pero bueno, muy bien, muchísimas gracias. Tenéis un minuto o aún menos cada uno para el futuro. Si hay una, dos o tres cosas que pensáis que se pueden hacer para mejorar el ecosistema de finanzas combinadas. Muy breves. Y después pasamos a las preguntas de la audiencia. Es difícil traer el futuro. Me lanzo de vuelta primera. Sí, tírate de la piscina, Fabiana. Yo voy primera. Tomo lo que acabas de decir, Luca. Creo que el poder tener un sistema que permita tener un lenguaje común en torno al tema del impacto, cómo medir el impacto y cómo dar cuenta de ese impacto, es un elemento clave y que todavía, si bien existe, no tenemos el lenguaje común y que esté parametrizado, ¿no? Que creo que es una clave. Y la otra clave para mí es cómo poder dar cuenta de los casos de éxito, que esto funciona, esto que vos también decías, ¿no? El timeline. Muchas veces nosotros participamos en un momento precisamente para poder dar lugar en el tiempo después a que otros inversores que no miraban este tipo de proyectos los empiecen a mirar porque ven que hay retorno, que hay impacto y que se puede hacer. Entonces, para mí los casos de éxito, el poder transmitir eso y generar ese lenguaje común, parametrizado y que permita hacer benchmarks y demás, en torno al impacto son dos claves hacia adelante a seguir profundizando. Fenomenal, gracias. ¿Alguien más quiere añadir algo? Sí, sobre el mismo tema, yo diría que los casos de éxito, profundizando en lo que decía antes, si podemos crear esos case studies de un catalytic capital, un blended finance que funciona, pero que también muestra como el camino y cómo reducir esa necesidad a través del tiempo, ¿no? Bajando del 50% al 30%, al 15%, me parecería importante como algo que todos podamos aprender. Y la otra cosa que diría es, Uruma ha tenido el éxito de poder atraer el capital catalítico de la DFI, ¿no? del DFI, de Cofides. En nuestra experiencia, eso es bastante raro, ¿no? Es bastante difícil y más a menudo, seguramente en Estados Unidos, es al revés. No son las fundaciones que tienen que tomar ese tramo catalítico para poder atraer el capital de, por ejemplo, DFC, ¿no? Por ejemplo, el DFI estadounidense. Entonces diría que si los case studies pueden poder atraer otros casos donde los development agencies puedan jugar ese rol, eso claro sería un game changer para esto, porque ahí sí pueden ver ese multiplier effect, ¿no? Ese poder atraer con la cuantía de capital que ellos tienen y pueden traer a estos fondos, si se animan a jugar ese rol más a menudo, eso sí que sería muy importante.
Hay que decir que MacArthur Foundation creó hace un par de años el Catalytic Capital Consortium para exactamente por esto. Se han creado un facility para invertir en estructuras de capital de financiación combinada con la idea de construir case studies después. Entonces eso quizás va un poco en la línea que estáis comentando, que yo creo que es muy, muy relevante e importante. Arturo y Daniel. Bueno, es decir, yo creo que el capital catalítico es fantástico, realmente. Por lo tanto, mi sugerencia o mi consejo o mi deseo es que, bueno, pues que lo haya cuanto más mejor, con requisitos para darlo, obviamente, pero que lo haya. Es decir, si una organización, cualquiera, privada, pública, tiene, vamos a poner, 100 de dinero y puede apoyar directamente a 100 proyectos con uno en cada proyecto, bueno, si en vez de invertir ese uno lo da como capital catalítico, como tramos primeras pérdidas, no solo está dando uno a cada proyecto, sino que tiene un efecto multiplicador, porque después de ese uno como primeras pérdidas puede venir otro, o otros dos, o otros tres de capital privado, ¿no? Por lo tanto, la capacidad multiplicadora de la financiación combinada es enorme. Por lo tanto, cuanto más haya, mejor. Claro, la disponibilidad de capital catalítico es algo crítico y es correcto lo que dices y lo que decía Ner también, es muy difícil y muy complicado a veces, no hay muchos actores. Muchas gracias. Daniel. Yo creo que ya se ha mencionado, yo creo que es un momento también para la región, entendiendo todo el impacto de la pandemia que se ha tenido, digamos, para Latinoamérica, en el cual uno puede ver un evento como este, donde se unen los NABs de la región, los National Advisory Board, junto con Latimpacto, Venture Philanthropy, y entienden el trabajo conjunto realmente de poder entender problemas de escala grande y entender como un esquema de entrada a atenderlos. Yo creo que la escala de los problemas, yo creo que a veces no se dimensionan ni se discuten. Yo estaba ahorita en otro evento hablando de los problemas de los jóvenes, y es impresionante, y nunca la escala va a ser suficiente. Entonces yo creo que el llamado hacia el futuro es realmente ver, y desde este evento, unir a los NABs, que desde el GSG ya se viene trabajando más en Latinoamérica, junto con Latimpacto, y realmente entender, esta es la forma de trabajar en red. Yo creo que Blended Finance es un muy buen esquema para entender dónde cada uno contribuye, dónde debe contribuir mejor. Absolutamente. Muy interesante. O sea, aquí lo que nos llevamos es, necesitamos más capital catalítico, entonces que las DFIs quizás empiecen no a usar demasiado, pero a ofrecerlo también, más conocimiento, más case studies y más red, como tú bien dices, Daniel. Yo creo que también que más actores se unan para trabajar juntos. Al final los objetivos lo tenemos todos, o sea, estamos bastante alineados nosotros actores en los objetivos. Si nos unimos tenemos más fuerza. Se ha acabado el tiempo para nuestro panel. Pido, no sé si podemos, tenemos todavía un minuto. Muy bien, tenemos aquí unas preguntas. En América Latina y el Caribe, ¿qué ámbitos ven más propicios para inversión de impacto? La pregunta es para vosotros, ¿eh? Pues yo o vos, Daniel. Comienza tú, Fabiana, yo te complemento. Ok. A ver, yo creo que Daniel daba la pista recién en cuanto a post-COVID, quedó como muy en emergencia temas como la educación y el empleo, ¿no? Esos son temas como urgentes en términos de desarrollo. Pero en paralelo, creo que también nuestra región tiene la capacidad de poder desarrollar en base digamos, a poder imaginar soluciones también en otros temas de democratizaciones de acceso, ¿no? En acceso a la salud, en acceso a infraestructura, que en general suelen ser inversiones menos atractivas, ¿no? Porque dentro de lo que es, por ejemplo, VC,
Si uno piensa en algunos proyectos orientados más al desarrollo de determinadas industrias, como puede ser todo lo que es agri-food tech, ¿no? Se vuelve más atractivo. Pero cuando uno lo lleva a terrenos quizás más de democratizar el acceso a las otras áreas, creo que ahí el blended finance se vuelve clave porque es el que permite contar la historia, ¿no? Y decir, bueno, hay algunos que están dispuestos a asumir esos riesgos para que después vengan otros y puedan ver que ahí hay una oportunidad para poder financiar. Entonces, creo que en el espectro de inversión de impacto, mirado no solo como blended finance, hay muchas oportunidades en la región para invertir. En los últimos 2-3 años ha habido un crecimiento muy grande de compañías y de crecimiento de las mismas compañías y su escala, con lo cual están dando cuenta de este boom, de alguna manera, que es la región y que el lente de impacto y de la sustentabilidad, a veces un poco más amplio, lo está atravesando. Pero si uno hace un zoom in en el tema de blended finance, creo que el desafío está más en democratizar el acceso a alguna de las piezas claves que siguen siendo los déficits que tiene la región. Daniel, ¿querías añadir algo o estamos bien así? Yo estoy de acuerdo, yo creo que es algo importante, o sea, pues los estudios de Andy han sido interesantes de cómo ha venido evolucionando el mercado de inversión de impacto. De este año yo creo que está próximo a salir y hay que entender desde el GSG se veían diferentes temáticas. Obviamente la pandemia ha tocado más unos que a otros, pero uno ve los fondos que hay acá, Bambú, Acumen, Yunus y otros, invirtiendo también mucho en tema de agro, entendiendo unos fondos globales que entran atendiendo temáticas más poblacionales, inversiones en género. De hecho, justo había un evento de inversión hacia enfoque de género, enfoque migrante, que también estamos viviendo en la región unos retos muy importantes, con una línea un poco más transversal, temática, que únicamente de un sector para poder atender de forma integral. Entonces, yo sí creo que hay unas oportunidades interesantes y sobre todo un mercado que está creciendo con un buen interés. Obviamente hay que fortalecer oferta y demanda al mismo ritmo, pero sí creo que también se está haciendo mayor conciencia de todas las inversiones de impacto que estaban viniendo haciendo otras empresas que no se llamaban inversión de impacto y que hace pues mayor el tamaño del mercado. Yo añadiría, perdona, te he interrumpido. No, decía que todo el tema de ESG está creciendo a nivel general. Acá en Colombia justo estamos en un proyecto de ley para que se pueda invertir mucho más con unos estándares ESG y que vamos avanzando hacia allá. Bueno, yo añadiría también, no lo digo por lo que está ocurriendo en estas horas en Glasgow, pero yo creo que un sector muy interesante que hay que tener presente es el climate tech también. Yo creo que vamos a ver muchísima inversión. O sea, yo creo que para lograr esos objetivos que nos están poniendo los políticos, el dinero no va a ser suficiente. Necesitamos emprendedores que vengan con soluciones y tecnología para llegar allí, y yo creo que eso todavía no lo tenemos. Entonces, y América Latina va a jugar un papel fundamental en eso. Pero bueno, no sé si nos podéis, si tenemos tiempo por otra pregunta. Bueno, ¿en qué problemas de impacto debería centrarse el capital catalítico? No puede empezar siempre Fabiana, ¿eh? Gracias, Lucas. Si queréis, puedo empezar yo, pero yo soy un moderador. No, bueno, vamos a ver, yo creo que es decir, en fin, en cualquier sector, ¿no? En principio, en los sectores que más riesgo tienen, ¿no? Pero, por ejemplo, el sector agrícola, que es, en buena parte es donde nosotros estamos centrados, ¿no? Bueno, el sector agrícola, que tiene muchos riesgos, bueno, pues es el que ocupa al 60-70% de la población rural de los países de África, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues bueno, y es una actividad normal, ¿no? Entonces, bueno, pues el ir a un sector que ocupa el 60-70% de la población rural, que es lo más pobre dentro de estos países, incluso, pues está bien, ¿no? Uno está tentado a decir también otros sectores que
que son difíciles de obtener rentabilidad. Por ejemplo, los ejemplos típicos es el sector salud y el sector educación, ¿no? Pero bueno, es que ahí realmente yo no sé si tiene que ir a estos países ya el capital privado, porque los colegios privados y los hospitales privados, bueno, pues ya están en países desarrollados, ¿no? Quizás lo que haya que hacer es tener una salud y una educación, hombre. Si son privados, pues estupendo, por supuesto, ¿no? Pero en primer lugar se suelen desarrollar la salud y la educación pública, para lo cual hace falta, bueno, pues esa clase media, producto de un tejido empresarial que la reclame a sus gobiernos y va todo de manera simultánea, ¿no? Entonces, yo creo que la educación y la salud, cuando no la hay en estos países, es posible discutir si es más bueno, además del gobierno, claro, por supuesto, si es más de filantropía o de capital privado, incluso con financiación combinada, ¿no? Sí, que es un tema a discutir esto. Muy bien, muchísimas gracias, Arturo. Se ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Ha sido un verdadero placer conversar con vosotros esa hora. Espero que la audiencia haya tenido el mismo placer. Seguro que sí. Ha sido una mesa muy interesante. Y paso la palabra a José Luis. Pues muchísimas gracias a los 5. De verdad, desde luego una conversación muy interesante, excelente moderación y también muy interesantes perspectivas desde un family office, una fundación, una asesoría como es Candid Group o un fondo de inversión como es GSI, cada uno desde vuestra óptica. Así que muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto para futuras sesiones. En fin, como ya se mencionaba antes, desde el SpainUp tenemos un objetivo muy claro que es crear puentes y generar pues ese intercambio de conocimiento tan necesario como comentaba la audiencia antes. Así que muchísimas gracias a los 5 y un abrazo. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, pues ya estamos llegando al final de nuestra sesión de hoy, que es también el final de un ciclo de 3 conferencias donde hemos abordado pues, los principales retos y oportunidades de la financiación combinada, de la mano de instituciones públicas, tanto europeas, españolas, como en la región de Latinoamérica. Hemos abordado también los retos específicos para generar la adicionalidad en el ámbito de los pequeños agricultores, que es lo que abordamos en la segunda sesión. Y hoy, por último, hemos tenido la ocasión de aprender más sobre la opinión de inversores de distintos perfiles que están jugando con esa asimetría que comentábamos precisamente para catalizar o multiplicar la atracción de ese capital privado. Una vez más, animaros a que os descarguéis el toolkit que hemos desarrollado desde SpainUp a este respecto. Veréis que es una guía muy práctica donde se establecen una serie de pasos y preguntas muy concisas para que inversores de distinto perfil pues, se animen como mínimo a explorar la creación de este tipo de vehículos. Así que, por favor, no dudéis en descargaros nuestro toolkit a través de este código QR o simplemente entrando en la página web de spainup.org. Y por último, como no podía ser de otra manera, queríamos agradecer pues, a toda la audiencia, a todos nuestros panelistas y, por supuesto, a todos los patrocinadores que han hecho posible este ciclo de conferencias, a la ECID, a Cofides, a la Comisión Europea, a Uruma, a CaixaBank como nuestro patrocinador global y, por supuesto, también al GSG y al Latimpacto como nuestras redes amigas a nivel global y también a nivel regional. Incidir una vez más en que desde el SpainUp buscamos generar estas alianzas no solo en España, sino también con otros países, en este caso América Latina, como ya mencionaba Daniel Uribe, a través de la red de NAPS que tenemos allí
como parte de la red global del GSG y también a través de Latimpacto, red hermana de la AVPA en Europa, AVPA en África o AVPA en Asia. Todas ellas redes que están operando y aportando pues también un gran conocimiento y valor a la comunidad española internacional de impacto y que, como digo, pues son de gran importancia para nosotros. Y sin más, agradecer una vez más a toda la audiencia su compromiso e interés y estar ahí del otro lado de la pantalla siguiéndonos, y seguiremos en contacto seguro en los próximos meses y años. Así que muchísimas gracias a todos y hasta siempre. Gracias.